un saludo de quienes preparamos cerca de vosotros. Terminamos el tiempo pascual con la fiesta de Pentecostés, la Pascua Granada, con la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Se produce el nacimiento de la Iglesia y es lo que celebramos en esta fiesta de Pentecostés. Seguimos también en el mes de María, el mes de mayo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte que llenó la casa en donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos en todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestra lengua materna. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron ahí, maravillados y perplejos, pero otros entre las multitudes se burlaban de ellos diciendo: «Solo están borrachos, eso es todo». Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: «Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo». Pues estamos esta tarde con don Pedro Escartín. ¿Qué tal, don Pedro? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Que el próximo día 23 es el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. Y don Pedro es el delegado de estas instituciones, digamos. Quería comenzar preguntándote, por definir de alguna manera lo que somos los laicos en la Iglesia. Los laicos en la Iglesia, lo primero de todo, sois hijos de Dios, como todos, y miembros activos de la Iglesia. Lo que se va poniendo de manifiesto, especialmente en los últimos años, es el protagonismo como miembros activos de la Iglesia que tenéis en igualdad con los sacerdotes, con los religiosos, con todos los demás miembros de la Iglesia. Y esto es algo que ya el Concilio Vaticano II, y han pasado más de 50 años, lo manifestó de forma expresa y clara. Lo que pasa es que incorporarlo activamente en la manera de actuar, pues siempre lleva algún tiempo. Hace ahora poco más de un año, en febrero del 2020, poco antes de que empezara la pandemia, se hizo el Encuentro Nacional de Laicos. Y queríamos, dijimos en aquel encuentro que el Espíritu Santo, un Pentecostés nuevo, soplaba sobre nosotros y que no dejáramos apagar la llama del Espíritu. Y en ese encuentro en Madrid se llevaron a cabo, se plantearon 4 ideales o 4 itinerarios, ¿verdad? Bueno, el encuentro fue calificado claramente de un nuevo Pentecostés en la Iglesia española y realmente fue un acontecimiento extraordinario, sin duda alguna, por la cantidad de participantes,
2.000 personas largas, y por el entusiasmo con el que se trabajó los 3 días y medio del Congreso. En él estuvieron analizando, bueno, se había hecho un trabajo previo en las diócesis, que yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque solamente participaron 2.000 personas de todos los cristianos que hay en España, en cada diócesis se había ido realizando un trabajo anterior en el cual participó mucha gente. Por ejemplo, en nuestra diócesis, pues participaron más de 50 grupos y calculamos que bastantes más de 500 personas en estos grupos estuvieron reflexionando y analizando y aportando por escrito sus conclusiones, que luego fueron a parar al Congreso. Por lo tanto, el trabajo del Congreso no fueron solamente los 3 días y medio, sino que fueron muchos más días y muchas más iniciativas. Sí, claro. Entonces, el Congreso lo que trabajó fundamentalmente en esos días fueron 4 itinerarios a través de los cuales las personas que estuvieron idearon o plantearon unas posibles acciones a llevar a cabo. Y esos 4 itinerarios eran: uno, referido al primer anuncio de Jesucristo; otro referido al acompañamiento de las personas y concretamente de quienes están haciendo este nuevo anuncio o primer anuncio de Jesucristo; un tercer itinerario relativo a la formación necesaria para llevar todo esto a cabo; y un cuarto itinerario que era relacionado con la presencia pública de la Iglesia y de los cristianos. Sí, sí, sí. Esto es lo que se hizo en nuestra diócesis y en todo un trabajo previo. Y luego en el Congreso. Y luego en el Congreso se idearon estas 4 líneas de acción. En relación al primer apartado que dices, gratis, lo hemos recibido dando gratis. El primer itinerario, por ponerle un número, vamos. Claro, el dadlo gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Sí, que hacía referencia a anunciar a Jesús, a la fe y, bueno, y pues la razón de nuestra fe, ¿no? Es una frase del Evangelio, sí, con la cual Jesús les dice a los discípulos cuando salen a anunciar el reino, que lo que han recibido gratis, que es ese anuncio del reino y la capacidad de hacer signos que hacen que el reino ya aparezca entre nosotros, pues que eso lo den gratis. En el Congreso esto lo hemos aplicado fundamentalmente a la fe. Hemos recibido la fe y este es un gran regalo. Hay que darla gratis a otros y hay que hacer todo lo posible para que otros también puedan gozar de ese encuentro con Jesucristo que llena, que satisface y que da esperanza. Sí, en el segundo compromiso ponía: acompañamiento es un ministerio de ayuda, que hacía referencia como cuando Jesús acompañó a los discípulos de Maús, que debíamos de acompañar a la gente que se acerca a Jesucristo. Claro, la escena de Jesucristo con los de Maús, caminando con ellos por el camino, mientras llegan a Emaús y aclarándoles las dudas que ellos tienen, pues es una escena muy sugerente de cara a lo que hay que hacer constantemente con toda persona que se acerca a la fe, que es acompañarla en ese camino hasta el encuentro total y personal con Jesucristo, ¿no? Y entonces ese acompañamiento pues claro, tiene muchas acciones. Fundamentalmente ahí es donde abundan las reuniones de los grupos, ahí es donde abunda la relación personal, el intercambio de actuaciones o de el estar disponible para escuchar, para aclarar problemas, para consolar en muchos casos. Se hacía referencia también en el tercer itinerario al reino de los cielos como tesoro escondido, en el sentido de que hay que buscarlo y dejarlo todo y que también era una especie de, bueno, que había que enfocar mucho la formación en este aspecto, ¿no? Sobre todo en el como sentido, por ejemplo pasa en el tema de los animadores de comunidad, por poner un ejemplo. sobre todo en el sentido de que
la fe es como un tesoro que está escondido. Esto también hace referencia a otra de las parábolas de Jesús. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Bueno, pues está ahí. Entonces, ¿cómo ir descubriéndolo? Ahí es donde entra necesariamente la formación de todos. Es decir, para estar en la presencia pública, para estar en el mundo, es necesario conocer cosas. Por ejemplo, la Delegación de Apostolado Seglar, este año último, a pesar de la pandemia, ha llevado adelante un curso a través de los medios telemáticos, un curso de doctrina social de la Iglesia, en el cual han participado bastantes personas, veintitantas personas, todos los días que ha habido sesión. Ha durado 2 meses y medio y ha sido pues un curso que muy apreciado por las personas que han estado en él y han ido descubriendo qué es la doctrina social de la Iglesia, qué dice la Iglesia sobre muchos aspectos sociales claves hoy día en la vida del mundo, por ejemplo el trabajo, o por ejemplo el cuidado de la tierra, etcétera. Vamos, no voy ahora a repetir todo lo que fue el curso, pero la formación es algo imprescindible y puede hacerse de muchas maneras, y se hace de muchas maneras. Ciertamente, los grupos de apostolado seglar, una de las cosas que tienen claras siempre es la necesidad de la formación. Y en este itinerario que estamos, bueno, en este repaso que estamos haciendo al Congreso, nos queda este cuarto itinerario, que era lo de la vela en el candelero, que suponía la presencia de los cristianos, de los laicos en la sociedad, ¿no?, en la vida pública. Claro, también esto responde a una llamada de Jesús. Él les dice a los apóstoles: vosotros sois luz del mundo. Y luego dice: no se enciende una vela y se pone debajo de un celemín, porque se apaga. Hay que ponerla en un candelero que alumbre. Para que alumbre a los que están en la casa hay que ponerla en alto. Entonces, esa vela tiene que verse, esa vela está ahí y ha de alumbrar. Esto tiene que hacerlo la Iglesia y hemos de hacerlo los cristianos y particularmente los laicos, alumbrando nuestra sociedad. Es decir, no se puede pensar que la presencia de la Iglesia en el mundo tenga que reducirse a la celebración religiosa, a la celebración eucarística. Es imprescindible la celebración como instrumento para tomar fuerzas, pero luego hay que actuar. Y esa actuación tiene que llevarse en la vida. Y en la vida hay que actuar de una manera determinada. Ahí es donde está lo peculiar de esa presencia de la Iglesia en el mundo. Bueno, hemos repasado un poco las propuestas del año pasado del Congreso de Laicos, pero este año, como llegó justamente la pandemia después del Congreso, pocas actividades habrán podido llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues se han llevado a cabo algunas cosas. Nombrabas el tema este de... Concretamente, el curso este de Doctrina Social de la Iglesia fue una iniciativa relacionada con el poscongreso, por supuesto. Han seguido los grupos apostólicos, han seguido reuniéndose y trabajando de forma telemática casi siempre, porque no se podía hacer presencial, pero no han estado parados. Se ha ido ahondando en algunas cosas y algunos proyectos de cara al futuro, esperando la posibilidad de podernos reunir. Y a partir de ahí pues llevar adelante iniciativas más concretas. O sea que el poscongreso está en marcha, aunque evidentemente la pandemia pues lo ha frenado un poco. Sí. Este año al menos podremos celebrar, porque el año pasado, cuando coincidió Pentecostés, todavía estábamos confinados, que no podíamos hacer celebraciones ni nada. Este año al menos podremos hacer algo, aunque no sean los encuentros a los que estábamos habituados de laicos en el Puello, etcétera. Sí, el año pasado pues tuvimos que hacer una vigilia virtual que se difundió por YouTube y por los medios de comunicación televisivos fundamentalmente, pero claro, había que escucharla, no era el encuentro orante
de los cristianos, como dices muy bien. Otros años se realizaba pues, en el Vía Lucis, que tenía lugar en el Puello muchas veces, también ha tenido lugar en otros sitios, pero el Puello ha sido donde más frecuentemente se ha hecho. Eso no se pudo hacer. Este año tampoco se puede hacer tal cual era otros años, como un encuentro diocesano masivo en el que participaba pues, sí, todos los arciprestazgos, etc. Sí, alrededor de 300 personas participaban. Lo que sí que vamos a hacer este año es que en cada uno de las cabezas de arciprestazgo, y aquí en Barbastro en concreto como celebración diocesana, va a haber el viernes por la tarde, perdón, el sábado por la tarde, la víspera de Pentecostés, una vigilia de oración que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la parroquia de San Francisco, una vigilia que, guardando las prescripciones sanitarias, pues puede realizarse perfectamente con el aforo que permite la parroquia de San Francisco, y el domingo será la Eucaristía de Pentecostés, más solemne, más diocesana, que tendrá lugar en la catedral a las 12. Y también pues, con la participación directa de los que puedan entrar según el aforo de la catedral, que hemos buscado pues, 2 lugares amplios donde pueda haber bastante participación. Bueno, pues algo es algo, al menos mejor que el año pasado. Y luego, para terminar, pues subrayar un poco lo que has hablado al principio, ¿no? Cuando describías a los laicos, el compromiso y la motivación y la implicación cada vez mayores que debemos de tener o que han de tener los laicos en la Iglesia. Sí, es muy importante que el laico, el cristiano laico se sienta miembro activo, protagonista, pon el nombre que quieras, pero que sienta que la Iglesia no solamente él forma parte de la Iglesia, sino que además de formar parte, la dinamiza y la pone en marcha. Sin la actuación de los laicos, la Iglesia no estaría en marcha. De todos modos, en esto conviene que nos demos cuenta de la total realidad. A lo largo de la historia, los laicos han estado siempre presentes y activos. ¿Cuántos catequistas a lo largo de los siglos ha habido, todos ellos laicos, que han estado ayudando, acompañando, formando a niños, adolescentes, a jóvenes, etc.? ¿Cuántas personas que han acompañado a personas que estaban enfermas? Y así podríamos ir poniendo ejemplos, es decir, ha habido. Lo que pasa que es necesario pues, potenciarlo si queremos más, y al mismo tiempo tener conciencia de ese protagonismo en igualdad, que esto sí que me parece que es una adquisición del Concilio Vaticano II, en igualdad con los presbíteros y con los religiosos. Y al decir en igualdad, no quiero decir que todos tengamos que hacer lo mismo, porque no, entonces sería una uniformidad absurda, sino en igualdad de dignidad, y que la acción de unos y de otros es igualmente importante. Pues muchas gracias, Pedro, por tu presencia hoy aquí cerca de vosotros. Y nada, no puede haber nada más bonito que el anuncio del Evangelio por parte de los laicos, la alegría del Evangelio. Muchas gracias a vosotros por dar a conocer todo esto, que siempre la difusión es importante. Queridos amigos, hoy es Pentecostés. Hace 50 días la Iglesia celebraba el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. El evangelista San Juan hoy nos dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, los discípulos estaban en una casa encerrados por miedo a los judíos. En esto se aparece Jesús allí en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Inmediatamente los discípulos se llenan de alegría al ver al Señor. Jesús les muestra las manos y el costado y vuelve y les dice: paz a vosotros.
Así como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Y en esto sopla sobre los discípulos y les dice: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a quienes les retengan los pecados le quedarán retenidos. Queridos hermanos, 3 cosas muy sencillas que quiero compartir con vosotros en esta reflexión, en este día de Pentecostés, día en que el Espíritu Santo sopla sobre la Iglesia y la acompañará por toda la eternidad en este mundo. El primero, los discípulos sentían miedo y estaban llenos de miedo porque parecía ser que su Señor los había abandonado. Así como cuando también en nuestra vida nosotros sentimos que perdemos el control de las cosas y nuestra vida se llena de miedo. El Espíritu Santo hará ciertamente que en nosotros, nuestro corazón, tenga valor para seguir viviendo a pesar de las incertidumbres que vivimos constantemente como lo estamos haciendo en estos tiempos. Lo segundo, Jesús llega en medio de los discípulos, se aparece y les dice: paz a vosotros. Y la paz es aquella actitud, aquel don que el Señor nos da para que nosotros, colocando nuestra confianza en Él, sepamos que Él tiene el control de todo. Satanás siempre va a tener una misión, una tarea, y es buscar la manera de atormentarnos. ¿Y sabéis qué es lo más triste? Que hay veces, algunas veces, por cosas tan simples, nuestra vida vive atormentada. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que también nos llene de esa paz que Dios quiere sembrar y colocar en el corazón de nosotros. Tercero, Jesús, al estar frente a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Y es la manera en que el evangelista, si nosotros vamos unas páginas atrás al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que cuando Dios hace al hombre de barro, sopla sobre él y le da su espíritu. Y entonces el evangelista quiere decirnos a nosotros que cada vez que nosotros invoquemos el Espíritu Santo que está en nosotros desde el día de nuestro bautismo, el Señor hace de nuestro ser, de nuestra vida, una nueva creación. Es decir, que a pesar de nuestras inconformidades y de nuestras pequeñeces, el Señor cada día vuelve y nos construye y nos hace nuevas criaturas para Él. Por eso, queridos hermanos, que esta celebración de Pentecostés nos traiga a nosotros la certeza de estar siempre con el Señor y de saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Feliz día para todos. Este domingo, 23 de mayo, celebración de Pentecostés, tiene lugar el Día de Acción Católica y Apostolado Seglar. Este año, bajo el lema «Los sueños se construyen juntos». A través de la Comisión Episcopal Laicos, Familia y Vida, los obispos centran esta jornada en el Congreso de Laicos, que ha cumplido su primer aniversario. En este contexto actual, marcado por la pandemia, la línea a seguir es continuar remando como Iglesia con el fin de hacer realidad los sueños expresados en el Congreso, marcados por sendas de discernimiento de la sinodalidad. Además, el lema de la jornada está inspirado en la carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad. Barbastro acoge la celebración diocesana de Pentecostés con una doble convocatoria. La primera, una vigilia de oración este sábado, día 22, en la iglesia de San Francisco de Asís a las 8 de la tarde. Y el domingo, día 23, a las 12 del mediodía, en la Catedral de Barbastro se reunirán los fieles en una solemne Eucaristía de Pentecostés, día en que se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua. Ambas celebraciones difunden en directo a través de redes sociales diocesanas y estarán disponibles en YouTube para un posterior visionado en diferido. El taller Nazaret de Cáritas Diocesana Barbastro Monzón ensaya la función Cuentos para dormir, que se representará el 1 de junio en Binefar en el marco de Imaginaria. La obra, cuyos ensayos se llevan a cabo estos días en el Centro Joven de Binefar, tiene por título Cuentos para dormir y será una de las actuaciones estelares de la primera jornada de este festival.
el 1 de junio a las 20 horas en el Teatro Titiriteros de Binéfar. El presente trabajo narra la historia de dos hermanas y la aventura que supone para la familia acostar a la menor cada noche. El montaje se llevará a cabo con la técnica de la luz negra, luces ultravioletas que resaltan los colores de las formas, de los objetivos y de los personajes en la oscuridad. Los actores del Centro Nazaret de Cáritas esperan este momento con mucha ilusión. El año pasado se llevaron una gran decepción, ya que el festival se suspendió por la pandemia. La función del Centro Ocupacional Taller Nazaret es mejorar la calidad de vida de sus usuarios, todos con discapacidad intelectual y trastornos mentales, para facilitar la inclusión con igualdad de derechos en la sociedad. Se les forma en el ámbito del trabajo para capacitarlos de cara a su acceso al mercado laboral y también se fomentan las habilidades sociales, deporte, ocio y otras competencias básicas, entre ellas la cultura. La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo es el lema de este año por la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebra con la solemnidad de la Santísima Trinidad el próximo 30 de mayo. Los obispos de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, organizadora de esta jornada, recuerdan el mensaje que este es un año más, pero no es un año cualquiera. Estamos atravesando una situación global que ha trastocado fuertemente nuestras vidas. Por eso subrayan la importancia de la vida contemplativa, que sufre cuando el mundo sufre, porque su apartarse del mundo para buscar a Dios es una de las formas más bellas de acercarse a Él a través de Él. Nuestra diócesis se enriquece con la presencia y labor de las comunidades de vida contemplativa, de las capuchinas en Barbastro y de las Hermanas Pobres de Santa Clara en Monzón, ambas femeninas, y de los monjes del Instituto Verbo Encarnado en el Monasterio del Puello. La red Ítaca Escolapios y Escuelas Pías de Emmaús ponen en marcha Room for Chance, en el contexto de la campaña solidaria 2021 Reiniciando para Transformar. Se trata de una carrera solidaria sin aglomeraciones desarrollada por los equipos de Barbastro, Soria y Vitoria-Gasteiz, animando a todas las personas que quieran sumar kilómetros en favor de nuestros proyectos socioeducativos de Ítaca Escolapios en el mundo. Sus principales objetivos son sensibilizar y obtener recursos económicos que se destinarán íntegramente a la inclusión social y educativa de los niños y jóvenes de diferentes proyectos de la red de Ítaca Escolapios en diferentes países en situación de extrema necesidad, agravada por la actual pandemia del COVID. A las 24 horas de este domingo finaliza el plazo para inscribirse en la carrera, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de junio. Cada corredor elige el tiempo y el lugar y una APP sumará los kilómetros totales. Los beneficios irán para los proyectos socioeducativos más necesitados de la red de Ítaca Escolapios en más de 16 países. Inscripciones en www.itacaescolapios.org. Ahora dos citas para este fin de semana. La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil convoca una Noche Clara, punto de encuentro mensual para que los jóvenes entre sí y con Jesús. Se celebra de forma mixta. El obispo Ángel Pérez y parte de la delegación se reúnen en las Claras de Monzón y la noche se retransmite a través de redes sociales. Esta circunstancia, impuesta por la pandemia, ha tenido como un efecto positivo en que muchas más personas pueden sumarse a la cita, tanto en directo como en diferido. La de este viernes, día 21 de mayo, a las 8 de la tarde, se centrará en el valor de las decisiones que tomamos día a día. Y este domingo hay confirmaciones en Castejón de Sos. El obispo administrará el sacramento de la confirmación a dos jóvenes de esta parroquia. Ambos se habían preparado para recibir la confirmación el año pasado, pero la cuarentena preventiva lo impidió. Ahora la recibirán y desde aquí aplaudimos su paso firme en la fe. El Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española acoge con preocupación la situación que se está produciendo en Ceuta y Melilla. Apelando al valor supremo de la vida y la dignidad humana, recuerda
que la desesperación y el empobrecimiento de muchas familias y menores no puede ni debe de ser utilizado por ningún Estado para instrumentar con fines políticos las legítimas aspiraciones de estas personas. La Conferencia Episcopal muestra su solidaridad con las diócesis de Cádiz, Ceuta, Málaga y Melilla, de reconocida trayectoria en la atención y acogida a emigrantes, así como las necesarias iniciativas en ambas ciudades autónomas para acoger integralmente y custodiar los derechos de las personas migrantes, especialmente de los menores. Invita a mantener actitudes de convivencia pacífica y reclama a todos los niveles la mejor política puesta al servicio del bien común. No dejéis que otros sean los protagonistas del cambio. Vosotros sois los que tenéis el futuro. Por vosotros entra el futuro en el mundo. Mientras la economía real, la que crea trabajo, está en crisis, cuánta gente sin trabajo, los mercados financieros nunca han estado tan inflados como ahora. Qué lejos está el mundo de las grandes finanzas de la vida de la mayoría de las personas. Las finanzas, si no están reguladas, se convierten en pura especulación, animada por algunas políticas monetarias. Esta situación es insostenible, es peligrosa. Para evitar que los pobres vuelvan a pagar consecuencias, hay que regular estrictamente la especulación financiera. Especulación, quiero subrayar el término. Que las finanzas sean instrumentos de servicio, instrumentos para servir a la gente y cuidar la casa común. Todavía estamos a tiempo de poner en marcha un proceso de cambio global para practicar una economía diferente, más justa, inclusiva, sostenible, que no deje a nadie atrás. Hagámoslo y recemos para que los responsables del mundo financiero colaboren con los gobiernos a fin de regular los mercados financieros para proteger a los ciudadanos en peligro. Es mayo y el día 23 celebramos Santa Rita de Casia. Casia está en Italia, donde nacieron Francisco de Asís, Clara y otros personajes deslumbrantes. Cerca de Casia nació y cerca de Casia adquirió su segunda patria. Rita sentía inclinación por la vida religiosa, pero por causas de tipo familiar se casó con un vecino suyo. Tuvo con su marido 2 hijos gemelos. Al tiempo, los 3 fallecieron. Vinieron años de soledad. 3 veces quiso entrar como religiosa en las Agustinas de Casia y 3 veces fue rechazada. A los 36 años hizo profesión religiosa en humildad, de pobreza, caridad, ayuno y oración. Así durante 40 años. Dicen que Rita, igual que San Francisco de Asís, tenía un estigma de la pasión de Jesús. Dicen que al morir también su celda se iluminó y las campanas tocaron solas a gloria. Fuera real o ilusión, su muerte fue como la de una florecilla de San Francisco, llena de amor y de dulzura. León XIII la canonizó en el año 1900 y su cuerpo permanece hoy incorrupto. Es la patrona de las causas imposibles. One, two, three, four.
día de Pentecostés, en un aposento alto, el día de Pentecostés, en un aposento alto se reunieron los discípulos pidiendo Espíritu Santo, se reunieron los discípulos pidiendo Espíritu Santo. Y la madre de Jesús que estaba entre los santos, y la madre de Jesús que estaba entre los santos, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo, todos allí recibieron poder y Espíritu Santo. Y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta le dijo a Jesús, mi hermano se me murió. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Marta, quita la piedra, verás la resurrección. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y por eso, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le alabas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas, y si le cantas. Terminamos. Gracias por vuestra atención. Feliz Pascua de Pentecostés y un abrazo.